En este mundo las cosas no siempre son como queremos. A lo largo de la vida nos percatamos de que la realidad no es más que sufrimiento, dolor y vacío. En este mundo, donde sea que haya luz, siempre habrá sombra. Mientras exista la idea de ganador, también existirá la de perdedor. La idea egoísta de proteger la paz es la que provoca las guerras, y al mismo tiempo nace el odio por proteger lo que amamos. Bueno, esto lo dice un personaje que capaz que conoces, que es Uchiha Madara, en el anime de Naruto, Amamos. que bueno, tiene una visión un poco pesimista de la vida por muchas cosas que vive el personaje, pero nos deja estas ideas, estos pensamientos que pueden ser transportados a la vida real si se quiere, según las experiencias vividas por cada uno, ¿no? Trata de algunos temas, sobre todo el principal creo que es el dolor y la idea de la paz y un ciclo de odio que no termina. ¿Qué, ¿Qué te parece a vos, como Enzo, como persona, que cómo canaliza esta persona esos temas, pero cómo los ves vos en ese sentido? ¿Qué opinión te da? Sí, a mí la visión de Uchiha Madara siempre me pareció muy buena y es totalmente aplicable, sí, a la vida, por más que sea sacado de un manga. Eh, a mí en realidad la luz sí sé que siempre está. Y entiendo totalmente lo que dice cuando dice que siempre cuando haya luz siempre va a haber sombra. Comparto ese pesimismo en cierta forma. Y la verdad que me llena de emoción saber que esa es la visión de un personaje, ¿no? De una historia, pero que también eso le puede enseñar a muchos jóvenes a ver el mundo de esa forma, porque sí, porque la guerra siempre está, lo malo siempre está, el dolor siempre está, y, y está bueno que esté. Que a veces hoy en día uno vive la vida como diciendo que me duela lo menos posible, que la pase lo mejor posible, que todo me salga bien, la mejor versión de mí mismo. Y a veces uno se olvida de que sin el dolor no somos nada. O por lo menos que si no duele, nunca vamos a aprender a soportar, a que no duela. Y eso es horrible. No sentir dolor me parece que es hasta poco humano. ¿Vos creés entonces que le das como otra vuelta de tuerca al tema del dolor? Creo que compartimos que es pesimista esta forma de verlo, Sí, sí. pero a su vez está como la sapiencia de que el dolor es como un maestro también. Eso que vos hablás, de que está bueno sentir, sobre todo a veces que dicen que, bueno, siento dolor, siento pena, pero quiere decir que sigo vivo, o como con el miedo, ¿me entendés? Pero vos ves que es como un maestro, es decir, ¿es un mal necesario el dolor entonces? Es un mal necesario el dolor, sí. El cerebro sabe que... Cuando el cerebro sabe que las cosas duelen, el cerebro se empieza a comportar distinto desde esa cosa que dolió. La típica frase de el que se quema con la leche ve la vaca y llora. Bueno, es como esas cosas que duelen y lo marcan a uno, ¿sí? O creo yo que deberían marcar a la gente como justamente para saber por qué experiencias poder pasar. O lo que es más lindo todavía, saber por qué experiencias volver a pasar. Que a veces uno se prefiere olvidarse de las cosas que dolieron, ¿sí? Decir, esto me dolió mucho, me marcó, prefiero no volver a ese recuerdo, ¿sí? Pero el hecho de que uno pueda volver cada tanto a las cosas que le dolieron, puede decir, ok, este dolor a mí me define como persona,
yo sería la persona que soy hoy si no tuviese estos dolores y estas penas y estas cosas. Y a veces olvidarse de las cosas que le dolieron a uno, me parece también que es una forma de a veces olvidarse de quién es uno. Y eso no puede pasar. Si hay algo que nunca nos tenemos que olvidar es de quién somos. Sí, tanto las experiencias buenas como los aspectos malos forman a la persona, nos moldean desde que somos chiquitos, porque esas son las experiencias. Y uno se supone que debemos poder controlar la reacción ante ellas, pero cuando somos chicos, bueno, ocurren, por eso están los traumas y demás. Pero es verdad que también eso, forman parte de uno. Y eso que decís es importante, de no olvidarse. Sí, de repente aprender. Me parece que es clave aprender de eso. Intentar que no pase. No que no pase más. Porque hay veces que no vas a poder controlarlo. Sino que no que se agrave. Cada vez que ocurra, saber controlarlo. Saber recibir consejos al respecto. O aconsejar vos también. Ya que la experiencia te valió de ello. Pero sobre todo eso, creo que si estamos preparados para lo bueno, para valorar lo bueno, también hace un poco de falta de esas cosas malas que son generalmente lo nocivo, ¿no? Lo del dolor y esas cosas. Nadie quiere experiencias dolorosas. Creo que por ahí viene la mano y lo que puede ser confuso a la hora de nosotros decir que está bueno. No es que esté bueno, sino que si sos capaz de ver siempre la utilidad en toda experiencia y desde lo malo encontrar algo bueno, y creo que ahí ya es lo más cercano a la inmortalidad o a estar muy protegido ante todo. ¿Me entendés? Pero sí, estoy de acuerdo. Como digo, es una visión muy pesimista de esta frase que comentamos antes. En la serie, este es un personaje que vivía en guerra. Bueno, se le murió todo. Y lo que viene a continuación, que no lo estuve leyendo, pero cuando termina esta frase también dice que él quiere crear un mundo diferente. Bueno, es Naruto con una técnica súper poderosa, pero le quiere crear una realidad en donde solo haya ganadores, donde los sueños se hagan realidad y donde la paz exista. Pero es abandonando la otra realidad. Obviamente acá es un elemento mágico, pero imagínate por un momento en el que vos podés ir a un mundo, abandonás todo lo que tenés ahora y podés ir a ese mundo donde que él te dice que es así, ¿no? Que hay solo paz, nadie se pelea, nadie nada. Ese mundo idílico que te concede a vos. El tema de la paz es un tema muy complicado, ¿sí? El concepto de la paz es un concepto que a mi entender es muy difícil porque guerras ha habido desde que el humano es humano, ¿sí? Gente con elevación espiritual y que ha trabajado durante muchos años la paz, te puede decir que a la paz no se llega siempre por el mismo camino ni por la misma forma. Cada uno puede encontrar su propia paz no sé, por ejemplo, cumpliendo algunas metas a corto plazo que se pueda poner. Eso para muchos es decir, ok, por este momento no hay tormenta, por este momento hay paz y no necesito alcanzar otra cosa. Con respecto al mundo de los ganadores, lo detesto. Esa es como mi opinión con respecto al mundo de los ganadores, porque yo siento que he ganado un montón de cosas a través de haber perdido un montón de cosas. Y yo creo que si siempre hubiese obtenido lo que quería, no sería ni la mitad de feliz que podría llegar a ser hoy. Esto no significa que sea 100% feliz, porque uno nunca es 100% feliz, pero sí sé que he ganado un montón de cosas justamente por perder. Una de las cosas que yo puedo decir que gané gracias a haber perdido un montón de veces es la perseverancia. Eso es una cualidad que yo tengo como ser humano que me parece que justamente me la ha dado la habilidad de perder. Sí, o sea, yo hoy puedo venir y contarte que aprobé unas materias después de que las di
muchas veces. Y si yo las hubiera salvado a la primera, capaz que hoy sería una persona mucho más descansada, que ve un libro y dice, ¿para qué voy a estudiar si yo salvo todo a la primera? Entonces yo creo que el hecho de haber perdido materias me hizo ganar un montón de cosas y bueno, ta. Y después cosas que vos ya sabés, como perder gente, también me hizo ganar perspectiva en un montón de cosas. Entonces esa es la del mundo de los ganadores, como que me da un poco el chucho, ¿viste? Si lo veo al Uchiha hacer el jutsu, digo liberar. Y salgo de ese genjutsu horrendo. Sí, es como el objetivo principal de los antagonistas de la serie es hacer eso, ¿no? Nada, quiere plantear un poco la idea del fracaso que tienen estos antagonistas y el porqué de la necesidad de ese mundo. Porque claramente no son villanos por ser malos, no son como un villano de Disney o lo que sea, sino que de repente son héroes que perdieron en el camino, no supieron valorarse. Está mal lo que hicieron, por supuesto, pero también puedes llegar a entender por qué, y ahí también tenés una enseñanza. Pero estoy de acuerdo con lo que decís, la pérdida hace valorar. Siempre que puedas aprender es mejor, porque en eso creo que va el ser humano, el chiste es eso, que siempre estamos aprendiendo cosas. Y sobre todo eso. Estas cosas, este tipo de frases y eso me hacen querer valorar siempre la hora. Porque lo que quiere este personaje es, cuando crea esa realidad mágicamente, te hace abandonar la realidad en la que vos estás. Y es lo que plantea Naruto, el protagonista. Que sí suena muy lindo ese mundo, pero es como muy idílico. Y sobre todo estás abandonando todas las cosas buenas que estás dejando, que creo que eso es algo que no valora el antagonista, ¿no? Depende de la realidad de cada uno, obviamente. No es lo mismo nosotros que, un niño en la franja de Gaza. Claramente. Pero bueno, nosotros tenemos un poco más de privilegio, entre comillas, de tener una vida más tranquila. Podemos sopesarlo. Pero ahora que hablaste hace un rato, porque hay varios tipos de dolor, ¿no? Obviamente. Pérdidas y demás. Sin ahondar demasiado, em, ¿qué le dirías a la persona que sos vos antes de perder esas cosas que lo marcaron de repente, como para que afronte eso de ahora en más, sabiendo que ahora sos diferente, porque esas cosas también te cambian? Bueno, sí, seguramente le diría algo, pero yo creo que decirle algo a tu voz de antes, o sea, a tu yo anterior, tiene mucho que ver con una personalidad de gente como muy precavida, ¿viste? Eh, ¿Qué pasa? Cuando uno tiene una tendencia al perfeccionismo y a poder protegerse de todas las cosas que lo pueden afectar, llega un punto en la vida donde uno termina pidiendo a gritos que la vida lo cae a piñazos. ¿Sí? Perdón por la expresión. Pero yo, por ejemplo, cuando vivía con mi papá, ya mi mamá había fallecido, entonces yo era muy chico, tenía 10 años, pero después yo viví mucho tiempo con mi papá. A pesar de que yo vivía con mi papá y mi papá no estaba nunca, yo siempre sentía como esa de la protección, de Enzo, no tomes malas decisiones. ¿Viste? Y cuando están todo el tiempo cuidándote de que no tomes malas decisiones, yo particularmente por el tipo de persona que soy, a mí eso me enojó mucho. Yo pedía a gritos de, papá, déjame darme la cabeza contra la pared. Si me tengo que equivocar, me equivocaré y tendré que salir de esto como tenga que salir. Entonces, si yo tuviera la posibilidad de decirle algo a mi yo del pasado, sería más que nada porque sí, porque uno es medio perfeccionista y le diría, che Enzo, mirá que se viene la tormenta, se vienen cosas bravas y entender que perder cosas es en la vida a veces es como la sed o el hambre, ¿viste? Uno no se acuerda de que hay agua hasta que tiene sed.
O no se acuerda de que hay comida hasta que tiene hambre. Y uno empieza a valorar las cosas justamente cuando tiene sed o cuando tiene hambre. Y entonces yo le diría que sí, no sé, discutí menos, estresate menos, peleate menos con la gente, ¿viste? Porque un día las cosas están y otro día no están. Entonces, si tuviera la posibilidad de decirle algo al Enzo del pasado sería, baja, baja la pelota un poco, tranqui. Y me da que se viene negra, pero lo bueno de las cosas negras es que en la medida en la que uno tenga, como decís vos, no sos un niño de la frontera de Gaza, ¿entendés? En la medida que uno tenga privilegios, que tenga la posibilidad de continuar adelante, que tenga salud y que tenga contención, que tenga un grupo de amigos que lo apoya, una familia que está ahí para escucharlo, en la medida que uno tenga esas cosas, se sale de la tormenta. Eh, y eso le diría, tranqui, que va a haber contención, privilegios vas a seguir teniendo. Lo que sí es justamente importante es eso, de ver todos los momentos en donde uno pierde para decir, bueno, ¿qué me deja esta pérdida? ¿Sí? Porque filosóficamente la pérdida deja de ser pérdida cuando la pérdida deja algo. Porque si deja algo no es pérdida. Entonces, en la medida que uno agarra eso, es muy fácil tenerle miedo a la pérdida. Todos nos paralizamos ante la idea de perder algo. Pero en la medida que uno empieza a aprender de que de cada pérdida uno se lleva algo, y que al final del día capaz que no es tan pérdida, dice, bueno, vamos a relajar un poco. No es el hedoné como decían los griegos, ¿entendés? Sino es la vida idílica y perfecta y la vida de los excesos y satisfacer todos los placeres, pero es una forma de estar un poco más tranqui. Y bajado a tierra, también. Sí, me hiciste acordar varias cosas, sobre todo primero la cantidad de cosas que damos por sentado. Eso como decís, salud, círculos de amistad. También entiendo que uno se queja de la realidad que vive. Porque si viviéramos pensando en el niño de la Franja de Gaza, o África, o lo que sea, tiempos de guerra, cosas de crueldad y esas cosas, no podríamos quejarnos. Pero a su vez es un poco injusto con nosotros, porque estás como reprimido al no poder quejarte porque otros están peores. O sea, está bueno ser consciente y tener conciencia de esas cosas, porque eso te baja a tierra y en un momento eso es como un proceso de que te va a tranquilizar y a calmar esa ansiedad que te da la situación que estás viviendo. Pero en parte está bueno quejarte o que te caiga mal algo que estás pasando. Obviamente. Hay un problema que yo escuché la otra vuelta, que en esta sociedad justamente que estamos hablando de hace un rato de las redes y eso, las redes son como gritar las cosas en altavoz. Los puedes usar como un diario también, pero es siempre publicar las quejas y demás. Y es como cuando vos te quejas como que es como la solución inmediata de airearlo y tranquilizarte un poco, pero la gente como que a la mínima ya se está quejando de los problemas que puede tener. No minimizo, obviamente, cada realidad es cada realidad, pero creo que lo que se está formando es gente que no puede ser recipiente. Porque los problemas están, siempre van a estar. Imagínate una vida sin obstáculos ni problemas, o sea, todo el mundo tiene. La cosa es cómo la llevas a cabo, ¿verdad? Y otra cosa que me hiciste acordar es las cartas de Epicuro. No sé si te acordás. Pero bueno, así de modo resumido, Epicuro con otra persona que no me acuerdo, le manda cartas sobre la receta para conseguir la felicidad. Y una de ellas habla sobre el miedo a la muerte. Habla además, ¿no? Del miedo, de perder el miedo a Dios y a no sé cuántas cosas más. Pero una de las claves para la felicidad es perder el miedo a la muerte, porque la muerte es la pérdida de todas sensaciones. Que ahí yo lo conecto un poco con el dolor también. Es decir, eso justamente lo que dije al principio. Si vos por lo menos sentís esas cosas, es que estás vivo. Y eso
Parece que no, pero se agradece. Es muy difícil salir del pozo. Yo en un momento considero que tuve depresión no diagnosticada y en su momento es muy difícil ver como en perspectiva lo que está pasando. Pero luego lo ves en retrospectiva y aprendes un montón de cosas para salir de ahí y te das cuenta de cómo saliste de ahí. Y está bueno valorar todo lo que tenemos. Pero vos, Epicuro, por ejemplo, ¿qué te parece lo que decía? Si te acordás más o menos, sobre todo solo lo ligado a la muerte. ¿Qué te trae eso? Sí, me acuerdo de las cartas de Epicuro. Las cartas de Epicuro fueron justamente escritas en periodo de guerra en la antigua Grecia. Epicuro justamente hablaba así de no tenerle miedo a la muerte, primero que nada porque es una cosa que, o sea, Epicuro tenía mucho tema con la felicidad y las cosas que no podemos controlar. O sea, él decía que para qué preocuparse de los dioses si los dioses son lo suficientemente perfectos como para estar preocupándose de asuntos humanos. Él decía que no había que temerle a los dioses justamente por eso. También decía que la muerte era el fin de todas las sensaciones, o sea, uno no debería tenerle miedo a la muerte porque cuando la muerte es, uno ya no es. Entonces, si uno ya no es, no sirve de nada estar paralizado previamente por algo de lo que ya no vas a hacer. Y la otra cosa que decía Epicuro es que no hay que preocuparse por el futuro porque hay una parte que la controlamos nosotros y hay otra parte que la controla el azar. Y el azar es la naturaleza siendo la naturaleza. Que yo puedo tener, imagínate que pudiera inventar una máquina donde yo pudiera predecir el comportamiento de todas las personas y saber lo que van a hacer, pero si el día de mañana el sol da un viento de rayos gamma y barre por completo la atmósfera del planeta, nos morimos todos y se acabó. Entonces, la naturaleza tiene mucho de eso y tampoco uno puede controlar todo el tiempo lo que le va a pasar. Así que en ese sentido, a mí Epicuro me cae bastante bien. Con respecto al tema de Dios, sí, eso ya entra en lo que uno cree o no cree. Yo particularmente creo que la muerte es el fin de las sensaciones. Entonces trato un poco de vivir la vida como lo que es, como que es la única que tengo. Pero también me gusta mucho Nietzsche. Y Nietzsche decía justamente lo del eterno retorno, que es que si uno no sabe si en algún momento va a volver, pero en el caso de que vuelva, que vuelva como por haber hecho las cosas correctas, no las cosas incorrectas. Si uno vive su vida sin molestar a nadie, sin lastimar a nadie, sin hacerse mal a uno mismo, si tiene que volver a vivir esta vida otra vez, se va a encontrar con menos problemas. Ese es un poco lo que decía Nietzsche. Entonces, suponiendo que nos toque pasar otra vez por este carnaval, tratar de generar el menor conflicto posible y no hacerle mal al otro y todo eso, justamente para al momento de volver, poder volver en buenos términos. Pero también es muy importante una cosa que vos decías recién de esto del privilegio, ¿viste? Y que una vez se reprime cuando piensa que no tiene derecho a sentirse mal porque hay gente que la tiene peor. Sí, yo desde que soy muy chico, yo cuando era chico era muy muy pobre. Y ahora no es que soy muy muy rico, pero me puedo comprar mis cosas y no le tengo que pedir nada a nadie. Y a mí siempre, yo crecí a base de cuentos de hadas y Cris Morena, es como me quemó el cerebro. Pero las cosas que he podido sacar, a pesar de los cuentos de hadas y de Cris Morena y un montón de cosas, es que yo siempre tuve mucho problema con el concepto de clasismo.
¿sí? Es como que cuando la gente habla de clasismo, siempre suele pensar de cómo el rico trata mal al pobre, ¿sí? Pero nunca se habla de cómo a veces el pobre romantiza la pobreza o cómo el pobre también ataca al otro por ser rico, ¿sí? Y yo siempre tuve mucho problema con ese concepto del clasismo porque para mí el clasismo es lo que significa la palabra clasismo. Es destrato de clase, sea para la clase que sea, del pobre hacia el rico y del rico hacia el pobre. Entonces, a mí siempre me pasó eso, que yo decía, sí, yo no tengo para comer, cuando era chico, ¿no? No tengo para comer, tengo que pedir plata para poder comer, yo pedía monedas en la calle, y tal, y cuando alguien no me quería dar plata, yo me enojaba, ¿entendés? Y decía, este sorete que, no sé, tiene mucho más plata que yo, que... Pero después uno cuando empieza a crecer, ¿viste? Y dice, mirá, este pibe tiene la PlayStation 5, sí, pero los padres no le dan bola, ¿entendés? Por lo menos mi padre me escucha, ¿entendés? O no sé, ¿viste? Entonces cuando uno empieza a ver también lo que le pasa al otro, sí, todos sabemos que hay gente que la tiene horrible, ¿entendés? Gente que en este momento se está muriendo y que uno dice... A mí que se me murió un montón de gente, lo puedo decir desde ese lugar. ¿Cuántas veces me he preguntado yo, por qué se muere mi vieja y no se muere un violador? ¿Entendés? Obvio que uno se pregunta esas cosas, ¿viste? Pero también uno empieza a entender que hay una serie en Netflix, una serie italiana que es sobre un hospital psiquiátrico que que se llama, ahora no me sale el nombre en italiano, pero el nombre en español es algo así como Todos necesitamos salvación. Que al final del día, sí, uno puede estar medio loco, o puede estar, como decías vos, con depresión o cosas así. Y en realidad a veces en esta sociedad en la que vivimos, en el mundo que nos toca vivir, eh, es como medio difícil no necesitar salvación, ¿viste? Es como que todos podemos pensar muy fácilmente que uno necesita más salvación que nosotros, pero justamente eso no nos tiene que hacer pensar que nosotros no la necesitamos. No he escuchado esa serie, pero sí. O sea, dicho así, o sea, comparto lo que decís, por supuesto, la visión que diste también. Estoy muy de acuerdo, la verdad. ¿Qué lugar le das al arte? ¿En tu vida? O capaz que si no la tenés muy incorporada a la vida, más que un ocio, que es perfectamente válido. Si la tenés ajena, también me gustaría saber qué lugar le das. Bueno, me encantó este cambio de frente, la verdad, excelente. Yo soy yo soy muy abstracto para algunas cosas. O sea, es como medio inevitable para mí ser abstracto porque soy científico. Tipo, es como siempre tuve esa mentalidad curiosa, siempre quise ir como justamente, como decían los griegos, plus ultra, más allá, más allá. Y nunca al nivel de Víctor Frankenstein, ¿sí? O sea, tranquilos chicos, que nunca se me ocurrió revivir a ningún muerto de todos los que tengo en el historial. No, sí, nada de Full Metal Alchemist ni nada de eso. Pero sí siempre me consideré muy abstracto por esto de un poco del razonamiento científico. Pero además de ser curioso, siempre me considero una persona muy creativa. Soy como muy imaginativo, siempre estoy pensando cosas. Entonces a mí el arte ocupa un lugar muy feliz en mi vida. Yo cuando iba al liceo, mucha gente que escuche esto capaz que se va a acordar que yo, por más que hacía quinto científico y sexto de ingeniería, vivía todo el día con los de artístico.
A mí siempre me gustaba estar con esa gente, me gustaba verlos con sus guitarras y con sus clases de historia del arte y siempre me gustó mucho eso porque yo siempre me considero una persona muy artística. A mí me gusta el baile, me gusta la expresión corporal, me gusta mucho el canto, me gusta la música, me gusta la literatura. Nosotros en el Pinar teníamos una profe de literatura, Sandra Escames, que por más que ella daba clases de literatura, los de ingeniería, ella tenía un taller de literatura. Y me acuerdo que íbamos yo y otro compañero, Andrés Fontoura, íbamos a los talleres de escritura con Sandra Escames y ella nos enseñaba a escribir. Sandra, una capa. Ahora escribe cuentos infantiles y hace firma de libros en la Feria del Libro, una genia. Y siempre me gustó eso, siempre me gustó mucho, por ejemplo, a mí el world building, la escritura de mundos, crear mundos, la ciencia ficción, qué pasa cuando uno va más allá de los límites de la ciencia, eso siempre me gustó mucho. Entonces el arte tiene un lugar feliz en mi cabeza. Yo soy de esos hinchapelotas que se levanta cantando en la mañana. Crecí a base de Cuento de Hadas y Cris Morena, así que vivir conmigo es como vivir con una princesa de Disney. Entonces, siempre en mi cocoro. Bien, muy buena reflexión. Valoro mucho lo que me contaste. En mi caso tiene un lugar muy importante el arte y no me enteré hasta que era muy grande. Creo que hace poco. Cuando tuve un poco más de perspectiva y más de cabeza, cuando descubrí que me interesaba filosofía y literatura y esas cosas. Yo dediqué mi vida al ocio, por así decirlo. Es algo que a mí me gusta mucho. No tanto de vagancia, sino que me encanta ver películas, ver series, libros, atomizo siempre con eso. Pero no solo por el ocio, sino que eso sería solo rascar la superficie de lo que es el arte en sí, sino también todo lo que juega alrededor de los contenidos artísticos, las intenciones del autor, los mensajes, la simbología, lo que sea, ¿viste? Las emociones que te causa. Y ahí es donde quiero ahondar, porque el arte, no solo lo primero que se ve, que es lo más conocido cuando dice arte, es arte plástico, pero en cualquier cosa que haya, casi siempre, o en el mayor tipo de casos, está canalizado por emociones, los contenidos artísticos. Y en tu caso, por ejemplo, vos siempre lo relacionás a la felicidad y Cris Morena y demás, aunque también tenía partes tristes, pero uno de los motores principales y que yo personalmente más respeto de los contenidos artísticos es el dolor. Creo que son de los que mueven grandes historias. Tenés varios, ¿no? Varios motores. Pero ese creo que es uno de los más importantes y lo que más me impresiona. Cuando vos podés transformar algo tan feo de primera mano, porque de repente capaz que, según todo lo que dijimos ahora, vos podrías hacer un análisis y convertir eso en dolor malo en enseñanza. Pero en principio, cuando era chico, fue de las primeras experiencias que tuve de ver algo que tenía un mensaje doloroso, de pérdida, lo que sea, en buenas historias. Y historias que te dejaban una moraleja, un sentido y demás. Entonces, vos ya me dijiste que ocupa el arte en tu vida, pero a vos te trae algo cuando tiene como motor el dolor. Sí. Bueno, justamente lo que yo estaba pensando también con respecto a esto que vos estás diciendo es muy común, por ejemplo, que alguien diga, no sé, por ejemplo, sí, a mí se me murió mi mamá cuando yo era chico. Y mucha gente dice, ¿qué le puedo decir yo si no se me murió mi madre? ¿Entendés? Uno dice, si nunca te pasó, nunca podés dar un consejo sobre eso, ¿viste? Y es como muy común decir que a alguien que no le pasó eso no te puede decir nada, más que, uy, qué bajón, qué lástima o lo que sea. Y en realidad a mí me ha pasado justamente con libros y películas que hay veces que los libros y las películas me han despertado sentimientos y emociones sobre cosas que nunca me pasaron.
que eso es lo bueno que tiene justamente el arte, de que algún libro, alguna pintura, alguna escultura, algo te pueda llevar a un lugar, ¿sí? Donde te haga plantearte cosas por más que no te hayan pasado. ¿Sí? La filosofía también se caracteriza mucho por eso. Uno dice que los disparadores de las preguntas filosóficas son principalmente las situaciones límite. Que uno cuando está en una situación límite no puede evitar hacerse cuestionamientos filosóficos. El tema está que justamente a veces no es necesario estar en una situación límite, sino que a veces es también un poco tratar de ponerse un poco en ese otro lugar al donde te está queriendo llevar el mensaje de la película. Yo hoy más temprano te contaba lo de Hiroshima, y a mí me alcanzó para ver una foto de la sombra que había dejado un humano después de la explosión. Fuiste a un museo que trataba de Hiroshima, ¿no? Sí, fue un museo en Buenos Aires, en realidad es la Casa de la Cultura, y justo ese día había una exposición sobre los 80 años del atentado de Hiroshima, de la bomba atómica, y sí, estaban en las paredes, estaban los carteles explicando todo cómo había sido, el poder de mortalidad que tiene una bomba atómica, todas las cuestiones químicas, el uranio y todas esas cosas. Pero yo que estudio química, a mí la verdad que eso fue como leer un libro más de la facultad, no me aportó nada. A mí lo que me aportó cosas fue ver las fotografías de las huellas que quedaron de las personas. Y una de las cosas que a mí yo salí llorando de ahí adentro a mares, y claro, y a mí yo decía, ok, pero Enzo, nunca estuviste en Japón, nunca estuviste en Hiroshima. ¿Quién sos vos para venir a llorar por estas cosas que no te corresponden, no tenés derecho? Pero en realidad cuando uno se empieza a poner en ese lugar, y justamente las piezas de arte que tenía era esto que te digo, lo de las fotos y la ciudad todo quemada y las sombras de la gente y no sé qué. Pero una de las cosas que me hizo romper en llanto y ponerme a llorar así como muy fuerte fue, tenían en exposición una lonchera de una niña que había ido a la escuela ese día, ¿entendés? Que tenía toda la comida chamuscada. Sí, o claramente la comida después de 80 años no estaba, pero son como la reconstrucción de eso. Y ver esa lonchera toda derretida y hacer el viaje espacio-temporal como si yo estuviera parado desde fuera viendo a la niña ir a la escuela con esa lonchera y ver cómo se borraba de la faz de la tierra por la explosión. A mí me hizo ponerme a llorar enseguida, y uno dice, ok, uno no tiene derecho de llorar por esas cosas, porque no está ahí, no estuviste ahí. Acá en Uruguay que te van a tirar una bomba atómica, ¿entendés? Pero cuando uno usa el arte para conectarse a esas cosas y empieza a decir, fuá, imagínate si estuvieras ahí. Y otra cosa que me hizo mucho, así de películas, que me hizo conectar con el dolor, que yo siempre que puedo se la recomiendo a algún amigo y que se la doy como consejo. Todos nosotros durante nuestra vida somos muchachos jóvenes, todos nosotros. Y yo no tengo más a mis papás, pero hay gente que todavía tiene el beneficio o el maleficio, dependiendo de cómo te hayas levantado hoy, de tener a tus padres, ¿sí? Y hay una película con Meryl Streep y con... ¿Cómo es que se llama este señor que saca fotos? Spielberg, creo que uno de estos, que son los puentes de Madison. Sí, es una película vieja ya, con Meryl Streep, que en resumidas líneas la película es sobre la madre, Meryl Streep se muere y los hijos van a la casa de la madre y se encuentran con sus pertenencias, y revolviendo las cosas de la madre se enteran de que en una época donde el padre se había tenido que ir a la guerra o no sé dónde,
vino este fotógrafo de la National Geographic y ella medio que tuvo como un amorío con este señor. Y cuando vuelve el padre de ellos de la guerra, ella tenía la opción de decir me voy y me voy con el fotógrafo este a vivir la vida que yo siempre quise vivir, o me quedo acá en mi casa y haciéndome cargo de mis hijos y 80.000 cosas. Y una de las cosas que te va mostrando la película es que los hijos, a medida que empiezan a leer el diario y encuentran todas estas fotos, como que están enojados con la mamá porque dicen, mi mamá que le quería meter los cuernos a mi padre, que no sé qué, 80.000 cosas. Pero cuando termina la película, terminan todos los hermanos llorando, abrazados, y llegan a la conclusión de decir, mirá todo lo que tuvieron todo lo que tuvo que sacrificar mi madre por nosotros, ¿entendés? Que ella tenía ganas de irse, de vivir su vida, de hacer 80.000 cosas y no las hizo solo por quedarse con nosotros. Y a mí eso es una película que me hizo llorar mucho porque punto número uno, no soy padre. Punto número 2, no sé si alguna vez lo voy a hacer, pero a mí me hizo pensar mucho eso de nadie nace sabiendo ser padre, no hay un curso para ser padre, todos los humanos estamos medio que en el mismo baile, y a veces no dimensionamos eso de, mirá, mis padres eran personas con sueños, que capaz que tuvieron que sacrificar sus sueños por quedarse en este proyecto y seguir adelante, que capaz que al final del día o al final de sus vidas lo llenó de satisfacciones, eso es algo que uno no puede medir, pero a veces uno es tan duro con los padres y uno dice, mirá, él también cuando mi mamá quedó embarazada él era un pibe, ella era una piba, ¿entendés? Y entonces el cine para mí es muy bueno para despertar emociones, para hacernos transitar por el dolor y lo que es más importante, dolor de cosas que a veces no pasamos. Es como ese consejo que te dan cuando se te muere tu vieja, por más que a vos no se te haya muerto tu vieja. Bueno, es como eso y me parece que está bueno en ese sentido. Esto es una pregunta que me gusta preguntar siempre. Ya me dijiste qué valor tiene el arte en tu vida, qué lugar. Pero si entendemos los diferentes medios artísticos, me gustaría que me digas los 3 medios, sea cine, literatura, videojuegos, que creo que no, y demás. ¿Con cuáles son? Haceme un top 3, el típico top 3, o en el orden que vos quieras, o sin orden, de cuáles son los que más te representan en lo que es la vida de Enzo. En lo cual, trayendo todos los temas que hablamos hoy, en cuál le removió más cosas, en cuál le enseñó más cosas también puede ser, en cuál le representa también en la vida de Enzo, y algún contenido más. Bueno, ya me nombraste un par de películas, pero algo que quieras nombrarme. Sí, mira, el tema top 3 es muy complicado porque no sé si haría un orden de las cosas. Sí te puedo mencionar 3 cosas, pero no diría uno que sea más importante que el otro. Pero a mí, medios de comunicación, o sea, medios artísticos que me han despertado emociones profundas, yo podría decir que son la literatura, o sea, los libros, el cine, o sea, las películas, y después la música. ¿Sí? La música medio que lo pondría en top 1, top 2. Sí, porque yo escucho mucho tipo de música de muchos países, de muchos géneros. Y últimamente empecé a prestarle mucha atención a las letras de las canciones. Entonces escuchando algunas letras pude aprender algunas cosas y me han removido algunas cosas. Los libros, por ejemplo, más de grande. De chico leía muchas pelotudeces. Pero de grande empecé a leer cosas que sí, viste, como más profundas. Hay un libro que a mí me gusta mucho, que lo súper recomiendo, que son Flores para Algernon. Sí, Flores para Algernon es
Es un libro donde el protagonista es una persona con problemas mentales, o sea, no sé si la palabra es literal es que tiene síndrome de Down, pero creo que sí, me parece que tiene síndrome de Down. Y medio polémico la trama del libro, pero en realidad es una persona sí, con un síndrome de Down que trabaja en una panadería. Y lo seleccionan desde una escuela de psicología, psiquiatría, para hacerle una operación en el cerebro que lo va a hacer más inteligente. ¿Sí? Entonces, en Flores para Algernon, le hacen la operación esta del cerebro y él, una vez que recibe esta operación, es como que se empieza a dar cuenta de cómo lo tratan, ¿sí? Y toda la gente que él pensaba que eran amigos suyos, en realidad era gente que se estaba burlando de él. Y se empieza a volver cada vez más inteligente. Y a medida que se va haciendo cada vez más inteligente, el único amigo que él le queda, porque se va dando cuenta de que todos los otros no eran sus amigos, era una rata a la que le estaban haciendo el mismo experimento. Entonces, bueno, después se ve que esa operación, el efecto que tenía era justamente que después de llegar al pico máximo de inteligencia iba a volver en retroceso otra vez al estado en el que estaba. Y bueno, justamente el libro termina con él haciéndose cada vez menos inteligente y volviendo a tener este síndrome y que no sé qué, termina internado en un psiquiátrico. Pero está muy bueno Flores para Algernon porque también te hace poner en perspectiva cosas sobre las relaciones humanas, y lo que es muy interesante de lo que hablábamos hoy más temprano también, cómo la ignorancia ante algunas cosas te hace ser más feliz, porque en la medida que él se vuelve incluso más inteligente que las personas que lo habían operado, él se vuelve una persona que incluso sufre más que ellos, porque es como que sabe cada vez más cosas y más cosas y más cosas, y de a poco vuelve como a esa felicidad porque se empieza a perder la inteligencia otra vez. Lean Flores para Algernon, está buenísimo. Bien, y ya para ir entrando en la etapa final, otra pregunta. ¿Sentís nostalgia en algún grado de algún momento y cuál? Me gustaría saber. Pero sos alguien... Primero, si sentís nostalgia, me gustaría saber. Y segundo, algo que suele pasar a nuestra edad, y quizás cuando seamos más mayores también, si te consideras alguien nostálgico. La nostalgia. Qué cosa linda la nostalgia. Sí, soy re nostálgico. Yo tengo un problema, lo considero un problema porque es como súper intenso. Yo tengo mucha memoria auditiva y mucha memoria por olfato. A mí los olores y los sonidos me transportan a lugares y a recuerdos. O sea, yo no recuerdo mucho tanto por las cosas que veo o por las cosas que toco, sino que justamente recuerdo mucho por las cosas que escucho. Sí, si escucho una palabra, por ejemplo, de algo que a mí me suena, automáticamente me llega un recuerdo de algo. Por ejemplo, el ejemplo que a mí siempre me gusta dar es cuando falleció mi papá. Yo lo cuidé durante mucho tiempo mientras él estaba con su enfermedad. Y había muchas cosas que a mí me producían estrés y me producían dolor cuando lo estaba cuidando. Y mi papá era muy mayor, ya con los doctores sabíamos que no había mucho más para hacer. Entonces a mí lamentablemente no me quedó otra de decir, mira, todo bien, papá, te quiero un montón, pero morite porque quiero que dejes de sufrir. Pero claro, cuando fallece mi papá, yo a mi papá como que lo lloro, pero no lo lloré. Fue como que lloré como por alivio, por todas las cosas que venía trayendo, ¿sí? Y pasaron, ponele, un mes de haber fallecido mi papá en ese entonces. Y yo con mi papá tenía mucho la costumbre de postre, después de una comida, comer ricota con dulce de batata.
Entonces, por esas cosas de la vida, de un día que me tocó hacer el surtido, yo dije, voy a comprar batata para comer con galletitas, que no sé qué. Resulta que en mi casa tenía ricota. Entonces dije, bueno, mira, hay ricota, no sé qué voy a hacer con esta ricota, porque la verdad no me va a poner a hacer torta de ricota, no voy a hacer nada con esto. Dije, ya está, me lo como con el dulce. Cuando puse la feta de dulce de batata arriba de la ricota y el olor vino directamente a mi nariz, me puse a llorar 10 minutos de corrido, porque fue como que sentir el olor ese en la nariz automáticamente me llevó a la mesa con mi padre comiendo eso. Y yo dije, después de un mes, yo puedo decir, mira papá, te extraño y te lloro. Y para mí es muy importante eso, porque la melancolía, por ejemplo, ¿sí? Es como esa felicidad que uno encuentra en los momentos tristes. La nostalgia es pasar por el dolor justamente para recordar esas cosas que lo hacen fuerte a uno. Entonces yo justamente trato siempre bueno, en mi cerebro están pegadas esas cosas, son recuerdos que yo tengo fuertes, no es que uno hace como fuercita para no olvidarse, no, las tengo. Y volver a pasar por esas cosas es justamente lo que son como los amuletos que tienen uno, que uno lleva colgado. A veces no es necesario que uno ande con piedras o con la pulserita que le regaló la mamá. O a veces uno no necesita cosas materiales. A veces uno necesita justamente sustancias que sí son materiales, pero recordar olores, recordar sonidos. Y la nostalgia es como mi amuleto. Yo me considero una persona nostálgica. Me gusta así cada tanto mirar Naruto, como decíamos hoy, mirar Digimon, mirar Harry Potter, ¿entendés? Porque digo, sí, mira, cuando era pibe, tal cosa. Así que sí, soy una persona nostálgica y me gusta la nostalgia.